Les doy la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos expositores y a toda la audiencia que por streaming está participando de este seminario virtual Gobierno y Grupos de Presión organizado por CLAPES-UC. Chile está ante la encrucijada de la trampa de los países de ingreso medio, que lo enfrenta a avanzar hacia el desarrollo o enfrascarse y confundirse en las crecientes demandas sociales y económicas que, si no son bien resueltas, pueden llevar a frustrar el camino al desarrollo. Esta disyuntiva que enfrentamos como país, a su vez, está exacerbada por problemas actuales y de larga data, así como por el lento crecimiento económico que ha experimentado Chile en los últimos años, por supuesto dejando de lado el año especial de 2021. Sin ir más lejos, para 2023, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Chile tendrá uno de los peores desempeños en crecimiento en Latinoamérica y el Caribe. El FMI, en su última revisión, proyecta que no habrá crecimiento en Chile, mientras que el Banco Mundial pronostica una contracción de 0,5, parecido a lo que está anticipando, o incluso más optimista que lo anticipa el Banco Central de Chile para el próximo año. La experiencia histórica y la evidencia empírica muestran que la transición desde los niveles de ingresos medios a los de ingresos altos toma tiempo y requiere que los países busquen de manera consistente políticas sólidas que mantengan los motores del crecimiento económico prendidos, sin descuidar la satisfacción de las demandas sociales. La respuesta parece estar en atender las demandas sociales con gradualidad y responsabilidad dentro de las posibilidades del país. En este escenario, el objetivo de este seminario es analizar desde la economía política las implicancias de conceder, muchas veces bajo presión, beneficios a grupos de interés que no tiene el resto de la población, como subsidios, congelamiento de precios, tratamientos tributarios diferenciados, entre otros. El tema quedó en evidencia en el último episodio donde gremios del transporte consiguieron congelar el precio del diésel por 120 días y extender un tratamiento especial tributario después de 8 días de paro con efectos directos en la economía nacional. Según cálculos de CLAPES-UC, el congelamiento por 4 meses del precio del diésel le costará al país 800 millones de dólares. Dejo planteadas algunas preguntas para la discusión. Ante los nubarrones en el horizonte que nos anuncian una probable recesión en 2023, ¿cómo enfrentar las crecientes demandas de los diferentes sectores? ¿Tenemos alguna certeza que la transitoriedad de los acuerdos se cumplirá en modificaciones de precios, por ejemplo? ¿O estamos sembrando un nuevo desequilibrio que tiene características más permanentes? ¿Cómo se encuentra la economía política en el Parlamento para permitir la gobernabilidad? ¿Qué rol le cabe al sistema político y en particular al Parlamento en estas materias? Desde CLAPES-UC esperamos que este espacio promueva la discusión y sea un aporte para mejorar la respuesta que como país sin duda seguiremos enfrentando ante grupos de interés. Para ello nos acompaña un grupo muy distinguido de panelistas con una vasta experiencia en la materia. Doy una cordial bienvenida a don Carlos Boada, director de estudios de CONAPIMI, profesor de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, don Jorge Burgos, exministro del Interior y de Defensa y exdiputado, doña Adriana del Piano, exministra de Educación y de Bienes Nacionales, a Luis González, coordinador económico en Cambio Climático y Energía de CLAPES-UC, y a Ena von Baer, investigadora principal de CLAPES-UC, exministra, exsenadora, quien moderará el encuentro y a quien tengo el gusto de dejar con ustedes. Ena. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos los que nos acompañan y un saludo muy especial a quienes nos van a iluminar hoy con su experiencia y su sabiduría. Saludo con mucho cariño a Adriana del Piano, a Jorge Burgos, a Carlos Boada y por supuesto también a Luis González y con cariño también a Felipe Larraín, que nos hizo una excelente introducción. Vamos a proceder de la siguiente manera para quienes nos acompañan hoy por la mañana. Primero, Luis nos va a hacer una introducción a este tema que se discute poco también desde un punto de vista un poco más académico, pero tiene una tremenda relevancia para las políticas públicas en nuestro país.
Y tenemos en este panel hoy personas que han estado desde la academia, pero también desde lo práctico, viviendo las consecuencias de los efectos de los grupos de presión sobre las decisiones del gobierno. Así que vamos a comenzar con una introducción de Luis González y luego vamos a pasar a una discusión en panel con nuestros tres panelistas invitados. Así que, Luis, somos todos interés y oídos en tu presentación. Muchas gracias, Ena. Muchas gracias a todos los panelistas, al distinguido panel que hoy día tenemos aquí en el webinar de CLAPES. Un cordial saludo a todos los seguidores que están en las redes observando este seminario. El objetivo y la misión que yo tengo en esta oportunidad es dar una breve introducción a lo que es la economía política y en específico el caso de los combustibles en esto que hemos llamado el gobierno, cómo el gobierno gestiona estos grupos de presión. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es tocar 3 puntos. Primero, me hago una pregunta de cuál es la economía política que ejercen los grupos de presión. Después voy a hacer un recuento cronológico con algunos datos fiscales del seguimiento que nosotros hacemos al comportamiento de los combustibles en CLAPES y con esa mirada integral que nos hemos propuesto en CLAPES, analizar lo económico, analizar las implicancias sociales y también las ambientales, porque evidentemente uno de los temas más presionantes es cómo gestionar, digamos, las políticas de cambio climático y resulta que algo tan importante en el consumo y en la actividad económica de los hogares resulta ser los combustibles. Por lo tanto, desde ahí la mirada. Y finalmente, dejar y alimentar más allá de las buenas preguntas que tiene preparada ENA, también dejar algunos temas para la discusión, seguramente para el análisis. Bien, partamos. Estamos terminando el año 2022 y aquí les traigo en un pequeño recuento algunos temas que particularmente han llamado mucho mi atención y que han sido muchas tensiones en esos 3 ámbitos que mencionaba anteriormente, lo social, lo económico y lo ambiental. La tragedia de la invasión y de la guerra entre Ucrania y Rusia, que prácticamente ha marcado una nueva época, digamos, en el tratamiento de la energía, ¿no es cierto? Esa crisis energética, vimos en Europa cómo la dependencia del gas natural del principal proveedor, que en este caso sería Rusia, ha hecho escalar los precios sin precedentes, ¿no es cierto? Y cuáles han sido las consecuencias de eso reflejados en inflación, en lo económico, ¿no es cierto? Que ha sido muy fuerte. Aquí les muestro, digamos, las tapas del The Economist, hablando sobre esa tragedia humanitaria, pero también con fuertes consecuencias económicas a nivel internacional y también a nivel local en los distintos países. También otra tragedia que hemos presenciado, ¿no es cierto?, ha sido estos más de 50,000 estudiantes, ¿no es cierto?, que se restan al sistema escolar chileno. Estos son coletazos que estamos observando del COVID, y acá la pregunta es si es que necesitamos tal vez ajustar tuercas en la medición de calidad, cómo está el desempeño de los profesores, qué incentivos necesitamos para recuperar este capital humano, que en el tema importante para el largo plazo, que es el crecimiento económico, va a ser el capital humano que va a nutrir, digamos, esta máquina, ¿no es cierto? Estas máquinas, estos motores de crecimiento económico. En lo ambiental, la sequía que sigue golpeando severamente, digamos, a nuestro país y también por el otro lado, como hemos evidenciado las últimas semanas, los problemas de incendios. Y aquí el problema es a quién se asignan esos derechos de propiedad, cómo se los gestiona, cuáles son los grupos de interés que están entre medio y finalmente el tema que nos convoca y que ha motivado este seminario, que es el reciente paro de los transportistas. Y entonces esto lo enmarcamos y solamente voy a mencionar las ideas de cómo en economía se entienden estos problemas y hablamos de estos dilemas sociales. Y estos dilemas sociales en la gestión de políticas públicas tienen problemas de coordinación,
¿no es cierto? Cómo se entrelazan las distintas instituciones, las personas, las autoridades y los distintos agentes, y el problema de compromiso, de cumplir la palabra, digamos, en el corto, en el mediano o largo plazo, más allá de los gobiernos, sino una visión de Estado, o el respeto también de los gremios hacia esos acuerdos. Y entonces estos problemas, estos dilemas sociales se entienden como un comportamiento que se optimiza desde un punto de vista individual, ya sea un grupo o una persona, pero que tiene resultados ineficientes en el agregado, ¿no es cierto? La sociedad se ve perjudicada. Son ubicuos, están en todas partes. El gobierno tiene estos problemas. Los municipios tienen estos problemas, la economía en su conjunto, el sector de la educación, las comunidades locales, y así muchas instituciones van teniendo estos problemas que son de coordinación y compromiso. ¿Cuáles son los tipos de intervención? La literatura nos muestra que la coordinación necesita de un liderazgo, ¿no es cierto? Necesita de ya sea un liderazgo en cuanto a las acciones de la política pública, ¿no es cierto? De los tomadores de decisiones, de comunicación, cómo esparcir, digamos, las regulaciones, cómo entenderlas y cómo comprenderlas y ejecutarlas, además de fiscalizarlas. La duración de esta intervención tiene que ser tanto en el corto y en el largo plazo. Les estoy resumiendo muy brevemente cómo se entienden estos incentivos. Y los problemas de compromiso, evidentemente respetar contratos, respetar acuerdos, ¿no es cierto? Hoy estamos viendo que es muy difícil llegar a los acuerdos en algo que nuestro director mencionaba claramente, cuál es el rol del Parlamento en esto, ¿no? También es importante limitar la discrecionalidad, lo vemos en el precio de los combustibles, porque evidentemente, si es que no se ponen algunas cuotas, el populismo, ¿no es cierto? El afán por conseguir votos en el muy corto plazo puede llevarnos a situaciones más complejas en términos fiscales y demás. Y esto tiene que hacerse además en el largo plazo con esa duración en la intervención. Entonces, con estos conceptos en mente, los invito a repasar un poco brevemente cuál ha sido la breve historia que hemos presenciado con respecto a los combustibles. Después del COVID, hemos visto que la invasión a Ucrania, como había mencionado, nos ha devuelto, y aquí pueden ver mi cursor, en el precio internacional. Aquí les estoy mostrando el precio internacional del Brent, que es el de referencia para el consumo local en Chile, prácticamente a superar los $100 gran parte del año, inclusive llegando casi a los $140 el precio internacional. Las buenas noticias es que ya nos encontramos en una racha a la baja. Buenas noticias en cuanto al precio, pero malas noticias en cuanto al enfriamiento de la demanda mundial. Y esto ha provocado que, por ejemplo, en el manejo de esta suavización del traspaso de precios, donde se cobran impuestos y donde se entregan subsidios, y estoy hablando del sistema de amortiguación de los precios de gasolina, el MEPCO, que históricamente, fíjense aquí, les traigo un grafiquito que hemos preparado en Clapes, desde el inicio del sistema, el 2014, ¿no es cierto? Y hemos tenido, digamos, algunos sobresaltos, pero esto está en torno a cero. Eso quiere decir que hay momentos, hay semanas en las que se cobran impuestos, ¿no es cierto? O sea, se recauda, y otras semanas en las que se entrega subsidios, haciendo esto muy óptimo fiscalmente, ¿no es cierto? Se traspasa esas señales y no se distorsiona, digamos, las señales en el mercado. Pero con ese shock, con ese golpe tan fuerte, en primera instancia del COVID, fíjense que acá ha habido una baja en el precio que inclusive ha llegado a los $20, se ha recaudado algo de dinero, ¿no es cierto? Y después, evidentemente, ese golpe que les mostraba anteriormente, que ha obligado a tener 4 modificaciones, 3 ejecutadas, una en discusión, de este techo que era tradicionalmente 500 millones de dólares, y que hoy por hoy, si es que se concreta esa inyección que se anunció el 11 de noviembre, llegaría a 4.500 millones de dólares presupuestados para mitigar estas alzas. Y entonces esto, fíjense que el 11 de noviembre pasa esta noticia, el gobierno anuncia, digamos, esta inyección, y inmediatamente, con el antecedente de que a fin de este año se iba a vencer algunos compromisos, los contratos que les decía establecidos por ley de exenciones tributarias a los transportistas, el 21 de noviembre se inicia el paro nacional de transportes.
posterior a 8 días de paro, con pérdidas por encima de 500 millones solamente en frutas y envíos al exterior. Y si es que esta medida se hubiera aplicado en todo el año, por encima de los 800 millones de dólares, como calculamos en Clapes, se consigue lo siguiente: se extiende por un año más lo que iba a vencer ahora en diciembre, que es, digamos, la recaudación del impuesto específico al diésel para el transporte de carga, un congelamiento de hasta 4 meses, digamos, del precio del diésel, ¿no es cierto?, omitiendo la gasolina. Ayer escuchábamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que inclusive muchos ya están empezando a ver que con la caída de precios esto puede cambiar y esta discusión empieza a moverse en función a dónde sopla el viento, pareciera ser. Y posteriormente, tener una medida de cada 21 días, 3 semanas, un traspaso de 15 pesos de máximo del precio del diésel. En cuanto a este consumo, digamos que es particularmente especial para este sector, que no es la primera vez que ha tenido estas medidas de presión, además muy oportunas desde sus fines, para, en el sentido de la cosecha, la exportación, ¿no es cierto?, y el vencimiento de estos contratos en el pasado. Es importante mencionar que no solamente eran estos los clamores, sino también de mayor seguridad en las carreteras, algo me parece válido, que tiene externalidades positivas para toda la población. Todos queremos circular de una manera segura en el país. Para cerrar, algunos temas para la discusión con este recuento cronológico desde lo teórico, un poco ver los conceptos y ver cómo esto se aplica en ese evento para motivar la discusión. Entonces, la principal pregunta que nosotros nos hacemos como investigadores es: ¿cuáles son las señales a futuro? Tenemos que lidiar, tenemos que hacer acuerdos, enfrentar negociaciones con múltiples sectores. Y entonces hay una resignación a los grupos de presión, estar impuestos por sus plazos, sus términos, o hay un imperio de la ley, la seguridad del Estado, ¿no es cierto? Ese es un primer tema a debatir. ¿Qué señal se da a otros grupos de interés? Todos válidos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los grupos puertarios? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con los trabajadores de salud? ¿Cuál es la capacidad del Estado y la institucionalidad existente y a lo mejor la necesaria para enfrentar estos problemas? ¿Tenemos brechas, tenemos desafíos, o ya tenemos toda la infraestructura armada en cuanto a regulación institucional? Y más allá de eso, el liderazgo que les comentaba en cuanto a esto de coordinación. ¿Cómo incentivar la coordinación y aumentar el compromiso de las autoridades y la sociedad civil para respetar estos acuerdos? Bien, espero haber logrado mi objetivo de resumir el evento que motiva esta discusión y además plantear algunas ideas para el debate. Ena, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Creo que ha sido una buen punto de partida, tanto desde lo práctico como también desde lo teórico. Nos hace pensar y por lo tanto creo nos impulsa a tener una muy buena conversación. Nosotros tenemos hoy acá en nuestro panel personas que han estado tomando decisiones en momentos complejos y Carlos, que también ha participado en conversaciones y ha vivido también lo que ocurre desde el otro lado de la vereda cuando existen estas movilizaciones de grupos de presión. Nosotros en este momento en este momento se están desarrollando distintas movilizaciones. Tenemos por una parte los fiscales, tenemos por otra parte también comuneros mapuche, que están en prisión ejerciendo distintas presiones sobre el gobierno. Tenemos el reajuste del sector fiscal, que siempre es un momento muy complejo. Y bueno, ya los nombraba Luis, muchos grupos que van a venir en el futuro. Entonces, yo quisiera hacer la primera pregunta como directo al punto central de discusión. ¿Cómo ven ustedes al gobierno actual preparado para las situaciones que enfrentan? ¿Cómo ven ustedes el manejo que hubo respecto a la situación del gremio de transportes? ¿Y cómo vislumbran ustedes que vamos a vivir los próximos años? Porque como Felipe decía, acá hay presiones sobre el sistema político y sobre el sistema económico que tienen también consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces quisiera empezar con Adriana.
más o menos 5 minutos, Adriana, para que Ok. luego podamos seguir con Carlos y con Jorge. Adriana. Gracias, Elena. Bueno, un saludo muy cariñoso a todos los panelistas y a todas las personas que están escuchando. Mira, la verdad de las cosas es que aquí voy a hablar un poquito de la reflexión que nace de la propia experiencia sectorial, que no es lo mismo que cuando hablamos del gobierno, pero creo que todo el sector, y si estamos hablando de los camioneros, también hay un sector dentro del gobierno para atender el tema de los camioneros, como sería el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, con los temas de seguridad, etcétera. Pero todos los ministerios tienen al frente lo que podríamos llamar los propios stakeholders de ese ministerio. Es decir, cuáles son los grupos de interés, los grupos de presión, los grupos beneficiarios, que pueden ser gremios como tal, o movimientos sociales muy fuertes que de pronto surgen y tienen, yo no diría que los estudiantes son un gremio propiamente tal, pero es un grupo, sin lugar a duda, que es parte de los stakeholders de educación. Entonces, siento que ahí hay un primer punto que yo quisiera resaltar, que es cómo el ministro sectorial captura quiénes son los grupos con los cuales va a tener que trabajar y entenderse. ¿Y qué trato se les da a esos grupos? Porque es parte de la democracia que la gente se agrupe en gremio, etcétera, y ya hay una demanda muchas veces legítima, y de pronto esto se sale, diríamos, se sale de madre, ¿eh? Y pasa a constituirse en un problema político nacional que afecta a la economía, etcétera, etcétera. Yo quisiera poner dos ejemplos. Para mí, una cosa fue la pelea que dio las manipuladoras de alimentos, la Junji, Integra, eso, que era súper justa. Hay una diferenciación que nace del origen de estas instituciones, y muchas veces este problema tú tampoco lo resuelves sola como ministra sectorial. Requieres del apoyo del ministro de Hacienda o del ministro de las Express, porque es un problema que aún siendo muy sectorial, su resolución, que a uno puede parecerle muy justa, tiene una ubicación en el tiempo y en las posibilidades. Quiero decirlo, pero la mayoría de los problemas debieran poder manejarse desde el nivel sectorial. Ese es un punto. Otra cosa distinta, yo entré al Ministerio de Educación en mitad de una huelga de un mes y tanto de los profesores. Entonces tú ya estás ante un problema nacional, estás ante un problema que está afectando a toda la familia, que evidentemente tiene un impacto en la economía, pero antes que la economía, tiene un impacto en toda familia. ¿Qué haces con los niños si no tienes dónde dejarlos? Si no están yendo a estudiar, va a tener un impacto a futuro, etcétera. Y ahí, afortunadamente, la resolución del problema la vimos en conjunto con el Parlamento, armamos una mesa tripartita y se pudo manejar. Pero ese es un típico tema que escala y que se llevó un ministro por medio. O sea, hay muchos ministros que finalmente se agota en ese debate. Y quiero señalar una cosa, Ana. Yo creo que los problemas sectoriales que escapan a otro nivel muchas veces, bueno, están seriamente vinculados con el Parlamento, muchas veces con partidos políticos. O sea, esta cosa no es separada, no es el gremio solo, por una parte, sino que esto tiene apoyos políticos, por otro lado, por los intereses, por la justeza de la demanda o por los intereses. Y yo creo que cuando esa demanda sectorial escala a determinados niveles que paraliza un país o que tiene un daño evidente, claramente eso entra en otro terreno y tú tienes que aplicar otros instrumentos, desde ley de seguridad del Estado, en fin, otras cosas cuando te están paralizando el país entero, te están cortando la carretera, etcétera. Estamos en otra dimensión del problema. Pero aquí creo que también hay una pérdida en el país de fuerza y de credibilidad en las instituciones que agrupan a los distintos gremios y a las distintas expresiones de la sociedad civil. O sea, un gobierno debería poder entenderse con la NEF, con la CUT y con la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y con el tercer sector, el mundo de las organizaciones no gubernamentales, etc. Pero resulta que el gremio de los camioneros no habla con el gobierno a través de la Confederación de la Producción y el Comercio, que debiera ser
o a través de la CUT, o, en fin, me explico, el colegio de profesores, tú deberías poder sentarte con la CUT y llegar a ciertos acuerdos. Cuando eso no se da, cada sector se transforma en un actor que busca gravitar de acuerdo a la fuerza que tiene y su capacidad de poner sobre la mesa su temática, busca ponerla en un escenario nacional. Por eso que yo diría que el tema, y aquí termino, el tema es de qué manera cada sector tiene claro y puede anticipar los problemas que vienen. Pero eso supone una inducción que nunca hay, voy a decirlo, no es un tema de este gobierno, nunca la hay y debería haberla. La inducción con cada ministro, es decir, ministro, ministra, cuáles son sus organizaciones, su grupo, etcétera. En educación eso es infinito, te quiero decir, porque además, infinito, porque tiene manipuladoras de alimentos, tenían la si tienes bueno, parte pasó a cultura, parte de los servicios pasaron a, ¿cómo se llama?, a ciencia y tecnología, pero tienes gremio. Y aquí hay un tema que no es menor. El gremio propio, la asociación de funcionarios de cada ministerio, si tú no le dedicas un porcentaje de tiempo, atención y energía, se te pueden transformar en los peores enemigos. Porque el Estado se supone que no debiera tener, nunca se le permitió sindicalizarse como tal. Entonces tienen asociaciones que a la larga es lo mismo, pero se trató inicialmente como de que no había huelga para el sector público, no tenían los mismos características de un sindicato, de una gran empresa. Sin embargo, uno puede vivir dentro de cada uno de los servicios, y a mí me ha tocado estar en muchos distintos, que poder aliar, poder orientarse hacia la tarea con tu propio sector supone un debate, una conversación y atender demandas que también son legítimas de ese pequeño sector, que muchas veces los ministros pasan y no se han preocupado si esos tienen casino, si no tienen casino, si tienen una planta pésima, si no, etc. Un porcentaje de tu tiempo, yo diría 5 a 10% del tiempo, debe estar en la mirada interna para sentir que tú caminas no solo con las 10 personas que te trajiste de apoyo, sino con todo el ministerio que te corresponde trabajar, etc. Y eso muchas veces queda medio olvidado. Por tanto, si me preguntas si el gobierno tiene esto, yo creo que aquí tenemos un problema de credibilidad en la institucionalidad para dialogar entre sectores dentro del país. Y esto pasa, insisto, por las grandes agrupaciones, está CONAPYME, está la Confederación de la Producción y el Comercio, cada una de las federaciones, etcétera. Y por otro lado está el gobierno y sus sectores. Y aquí no todo puede ir a rebotar al presidente de la República. Aquí hay un tema intermedio, que son los ministros del área política y también los ministros sectoriales, de levantar las alertas y de hacer su trabajo sectorial de desmantelar parte de esta demanda a partir de darle trato, de darle, qué sé yo, de lo programático que hay, de los apoyos que se pueden hacer, pero los acuerdos deberían estar en el sector. Eso. Muchas gracias, Adriana, muy interesante. Carlos, ¿cómo lo ves tú? A ver, gracias Aina por la invitación, gracias Felipe por la invitación. Quiero plantearles otra mirada, una mirada distinta de la que ha hecho Luis y una mirada distinta de la que ha hecho Adriana, y 5 minutos pasaremos rápidamente algunas láminas para dar pie a esta otra mirada. Cuando uno analiza el tema del transporte y lo que pasó con el tema del transporte, uno no lo puede tomar aisladamente respecto de lo que son los grupos de presión. Respecto al grupo de presión, hay un tema de doble estándar en Chile, porque claramente no todos los grupos son iguales. Segundo, la realidad del transporte de carga distinta la vamos a analizar rápidamente. Tercero, en el mundo de las MIPYMES, por primera vez en la historia de Chile, baja del 13%. Este es un elemento que no se puede evadir al momento de analizar. Y por último, aterrizamos con la fábula de la rana y el agua hirviendo y cuáles son las enseñanzas y hacia dónde debiéramos mirar. Primer punto, el doble estándar.
El tema de los camioneros no es único. El tema está en el sector público o el sector privado, y aquí hay un tema claro de ingresos diferenciados. Hay un tratamiento en el estallido social y pandemia que fue absolutamente pro sector público y contra el sector privado. Hay estatuto laboral diferente para el sector público y el privado. La CUT se quiere representar a todo el sector laboral y claramente es el sector de la gran empresa y de los trabajadores públicos, pero no representa al mundo de las pymes. El Colegio de Profesores ha sido un actor relevante en los grupos de presión, no quieren ser calificados, controla la educación del futuro de Chile, ellos tienen paros sin ningún tipo de sanción ni consecuencia. En los sindicatos de la salud hay un tema de una pregunta: ¿está siendo eficiente el sistema hospitalario? En las tardes no se trabaja, en la noche no se trabaja, ¿por qué? Las listas de espera las vamos a solucionar algún día, la postergación de las operaciones, los paros sin sanciones. En el registro civil tenemos el monopolio de la identificación del Estado civil y se dieron el lujo de tener parado el país y nadie reclamó, como están reclamando con el transporte de carga. El tema de los vehículos lo tienen ellos, lo mismo quedó paralizado. En el Servicio de Impuestos Internos tienen el monopolio del cumplimiento de la obligación tributaria y se han dado el lujo hasta el día de hoy de tener un sistema pandemia cuando todo el sector privado está trabajando plenamente y ellos no. El Ministerio Público nos acaba de comunicar que tiene una paralización del 85%. Es el problema más relevante para el país y el ente encargado se da el lujo de hacer esta movilización. Los notarios conservadores, recuerdo en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, cuando ya trataron el ministro de Justicia de la época de ponerle un freno a los abusos de notarios conservadores, y hasta el día de hoy no se logra, 8 proyectos sin que tengamos resultados. En regiones tenemos problemas de los plazos que no se cumplen, los aranceles que no se cumplen. Ellos tienen una capacidad de resistir increíble. Las concesionarias de la autopista, no es posible el nivel del estándar, y seguimos más encima prorrogándole los plazos a contratos abusivos. Los estudiantes llamados pingüinos de ayer y de hoy destruyen colegios, incendian buses, agreden civiles y uniformados y no pasa nada. Los ministerios y los seremi. El presidente de la Comisión de Evaluación y de Productividad del país dijo el otro día que había 420 trámites para hacer un negocio mediano. Esto es un círculo vicioso. ¿Dónde está el respeto de la ley 19.880? Los especialistas médicos, ellos mismos otorgan las cuotas de cuánto vamos a tener, sabiendo que en las regiones tenemos carencia de especialistas. Migrantes, ayer se entrega un informe de la realidad de los migrantes sin control de acceso, la informalidad superándonos, el servicio que reciben del país sin límite. Entonces, pasemos al transporte de carga. Y la pregunta es, ¿el gobierno está preparado? Segundo, ¿fue oportuno su reacción? Y tercero, ¿cómo se viene la mano? Bien, ¿cuál es la situación del transporte de carga? Ellos tienen muertos que han sufrido en el norte y en el sur, los robos todos los días, los incendios en el sur todos los días de sus vehículos, tiene un impuesto solo del rodado. Cuando se olvida la gente que el impuesto específico del petróleo es un impuesto que surge en el 86 a raíz del terremoto del 85 para recuperar las carreteras fueron recuperadas, tenemos administradores privados de las carreteras y ahí sigue. Este debiera ser un impuesto verde y está siendo tratado erróneamente como un impuesto al rodado, por lo tanto no hay tal beneficio exclusivo para ellos, puesto que en realidad es al revés. Son los únicos que pagan el impuesto específico en circunstancias que si fuera un impuesto verde lo debería pagar cualquier litro de petróleo consumido. El efecto de lo que se llama la doble militancia. Aquí hay agricultores que tienen transportes, que tienen todos los beneficios, no pagan impuesto específico al petróleo, pero hacen competencia desleal respecto al transporte, la informalidad, todo un fenómeno en el país, el tag al alza. Se habla del sector transporte, en realidad no es así. Están divididos en 4 sectores, está la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, está la Confederación Nacional de Transporte de Carga, está Chile Transporte y están los otros. El documento del día 28 de noviembre que cierra el acuerdo entre el gobierno y los transportistas solo dice relación con el último, los otros, los más chicos, puesto que el Chile Transporte, que son los grandes transportistas, no participaron. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones nunca participó de esta movilización y la Confederación Nacional de Transporte de Carga se bajó al segundo o tercer día. Por lo tanto, no fue el transporte el que estaba involucrado, sino que son los más chicos, los más castigados que están dentro de los pymes. Tercero, ¿qué pedían en esta última movilización? ¿Cuál fue el acuerdo del 28 de noviembre del 2022? Mejorar la seguridad. Si no es un problema del transporte, es de todo el país. 6 zonas de estacionamiento para que sus camiones pudieran estar seguros en la carretera. Conectividad digital y telefónica para poder controlar su propia jornada de trabajo. Más tenencia, nuevamente por seguridad. En el tema del metro, insisto, es un tema que debiera ser resolucionado como un impuesto verde, no como un impuesto al rodado. Este reintegro parcial del impuesto específico va en la misma línea.
que el impuesto dice sea tratado efectivamente como un impuesto verde y no como un impuesto robado. Pone en la mesa a los mandantes, poner en la mesa a los mandantes de carga, así que hay un problema a los tiempos de espera gravísimo. Y el proyecto de ley contra el crimen organizado. Entonces, cuando uno ve estas peticiones, parece que no fueran tan descabelladas lo que hicieron ellos. Tercer punto, acorraladas por primera vez las pymes bajo la barrera del 13%. En Europa es arriba del 40% la participación de las pymes. En Chile llegamos este año al 12,85%. Esto es increíble. El 98,4% de las empresas formales participan solo del 12,85% de las ventas, pero le dan el 47% del trabajo dependiente al país. Esos números no cuadran. Están endeudadas, tienen delincuencia todos los días, la informalidad los está superando, la concentración económica los ahoga, hay exceso de burocracia. No hay un tratamiento correcto de la insolvencia, la inflación en las nubes, la tasa política monetaria en el 11,25, el tipo de cambio elevado para ello, la ocupación informal en 2.400.000 personas, la desocupación en 8%, la deuda pública en el 36%, y el último IPOM del Banco Central señalándonos que vamos a tener un PIB negativo el 2023 entre el 1,75 y el 0,75. Y cuando vamos a los números, los números que vienen en pantalla son los del año 2021, ya vamos a ver los del 2022. El 2021 era triste, muy triste. Todas las pymes el 13,91. Pero cuando vamos al 2022, al año tributario 2022, es para llorar. Todas las microempresas participan apenas del 1,4% de las ventas. Todas las pequeñas empresas apenas en el 5,7% y todas las medianas empresas apenas en el 5, también 5,7%. Y cuando uno va a las personas, el fenómeno es similar. Por lo tanto, aterrizando respecto a las preguntas, y con esto terminamos esta primera intervención. La fábula de la rana y el agua hirviendo dice que los gremios y los grupos de presión entienden que si esperan, mueren. Por lo tanto, tienen que reaccionar al principio. Y esa es la enseñanza de la fábula. Los grupos de presión reaccionan a raíz de eso. La eficiencia y la eficacia del gobierno está en duda y en realidad está en números rojos. Y la solución va aquí por 5 elementos. Primero, que se rinda efectivamente cuenta por la autoridad. La autoridad no puede llevarse en comisiones tras comisiones, tras comisiones, tras comisiones y nunca llegar a resultados. Que se respete el Estado de Derecho en todos lados, para todas las personas. Tercero, que los burócratas rindan cuenta, y nos referimos a los funcionarios públicos, ya no a las autoridades, sino que a los funcionarios públicos. Cuarto, mayor transparencia, cosa que sepamos toda la información de todas las áreas. Y quinto y final, mayor democracia en los grupos de presión. Muchas veces ustedes van a ver que en el Congreso aparecen personas que no representan a nadie. Y eso no es posible, porque solo conocen a un diputado determinado o a un senador determinado. Debiera haber más democracia y también más transparencia en los grupos de presión, de manera que cuando la CUT va a decir al Congreso que representa a todos los trabajadores, se sepa que eso no es verdad. Y cuando la CPC va a hablar al Congreso diciendo que representa a todos los empresarios formales de este país, tampoco es verdad, porque está la CONAPYME, está la Multigremial Nacional y está la SEC, que representan realmente a este 98%. Esa es la primera parte. Muchísimas gracias, Carlos. Interesante, tenemos dos visiones ya distintas, pero sumamente complementarias. Así que desde el Ministerio del Interior, Jorge Burgos vivió muchos de estos tipos de movilizaciones y grupos de presión. ¿Cómo ves la situación actual, Jorge? ¿Cómo ves la actuación que tuvo el gobierno y bueno, cómo enfrentar este tipo de situaciones hacia adelante? Jorge. Muchas gracias por la invitación a Clapes, a Felipe, a la ENA. Qué gusto verla, se la echa falta, como dicen los españoles, en el Senado, y lo digo muy sinceramente. Mira, a ver, yo voy a hablar no desde la experiencia académica en estas materias que no la tengo, sino que la experiencia cotidiana de algunas responsabilidades que uno puede haber tenido en su tiempo. Y contesto tu pregunta. Yo creo que ¿cómo ha sido la actuación del gobierno? Yo sí creo que ha sido de dulce y de agraz. Déjame empezar por lo dulce primero. Y yo, por ejemplo, creo que el presidente Boric ha estado bien en un tema de mucha presión ciudadana y de grupos también, grupos de hecho y de derecho, que ha sido cambiarse de posición y oponerse a nuevos retiros de los fondos de pensión. Yo creo que eso habla bien de él, pero pragmatismo, porque ahora gobierna lo mismo, convicción o pragmatismo, pero lo concreto es que tomó la decisión de no seguir haciendo daño a la economía. Aquí
Felipe en su introducción ha señalado la situación económica compleja en que estamos. Obviamente que eso lo habría complejizado mucho más. Vamos a ver que siga resistiendo, porque van a haber nuevas presiones. Yo creo que esa junta, presidente, ministro de Hacienda en esta materia, es importante que no se mueva. Ha tenido costos probablemente políticos para él. Yo creo que en parte el 30% de apoyo ciudadano, que es bajísimo y peligrosamente bajísimo, está también, no solo a esto, está vinculado a muchas cosas, pero también está vinculado a lo que lo han calificado como que se dio vuelta y que se cambió de caballo. Bienvenido al cambio de caballo frente a esa actitud irresponsable que hubo durante tanto tiempo en Chile, tanto en el Parlamento y también alguna actitud un poco clara del Ejecutivo en su momento de esa época. Creo que en el tema de los camioneros es difícil dar una receta absoluta, pero desde el punto de vista del orden público, que es un tema muy central, yo creo que lo hizo relativamente bien. Yo creo que el haber ejercido la facultad especial de la Ley de Seguridad del Estado, que hasta el momento entiendo que no se ha desistido, no parecen estar muy ágiles ni los fiscales ni los querellantes, porque no se ha habido de ninguna formalización ni nada, pero por lo menos no se ha desistido y creo que eso produjo un cierto susto en los tomadores de vías a la hora de sentarse a la mesa y buscar soluciones para salir del paro ilegal a todas luces. No hay una receta absoluta, pero creo que dentro de todo lo hizo bien. A mí, tú contabas mi experiencia, a mí me tocó otro tipo de paro, un paro más complejo por lo grande que pudo haber sido, pero menos complejo para los efectos de negociación, porque estaban involucradas todas las asociaciones de camioneros, o la principal a lo menos, no grupos descolgados. Eso lo dificulta mucho más cuando hay grupos descolgados. Y dentro de ese esquema me pareció que los chilenos pudimos tener la recuperación de nuestras vías con una cierta relativa rapidez. Ahora, yo creo que ahí hay un problema desde el punto de vista de los grupos de presión y de ciertas situaciones que ocurren, ¿eh? En que en esto hay que tener una sola línea. A mí siempre me llamó la atención cómo el gobierno, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de el ejercicio de acciones especiales frente a paros muy complejos, sus efectos ciudadanos, desde el punto de vista del abastecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno hizo bien diciendo, mira, yo voy a ocupar una ley que me otorga el ordenamiento jurídico por lo demás que su origen es de 1950 y tanto, ¿no? Y voy a ejercer las acciones que me concede, respecto al cual soy tutelar exclusivo respecto al ejercicio. Sin embargo, meses antes, respecto de los saqueadores, los quemadores de locales, los que atentaron contra las fuerzas de orden público, bueno, la primera medida que tomó el Ministerio de Justicia y el gobierno, por ende, a los 3 o 4 días de estar en el gobierno, fue desistirse de las querellas. Entonces ahí hay una complejidad muy brutal. A mi juicio, no es posible tener un doble estándar frente a hechos distintos, pero súper complejos respecto del funcionamiento del país. Y creo que en eso el gobierno tiene que definitivamente tomar una decisión. Mire, yo quiero darle 2 ejemplos a propósito de la prensa de hoy día. Bueno, Mario de alguna manera lo dijo al pasar. Estamos en presencia de un paro absolutamente ilegal de los fiscales nacionales, de los fiscales del Ministerio Público. Primero fueron 2 horas, ya están anunciando 48 horas y no sé cuántas horas fueron ayer. Respecto de eso no se ha escuchado una sola voz del Ministerio de Justicia. Algo dijo Manuel Monsalve, que es como el adelantado correcto en estas materias siempre, ¿eh? Hay que reconocerse, pero algo nomás. ¿Y qué vamos a hacer respecto de eso? Mire, yo le quiero decir, que esto no solo es ilegal. Yo como no soy experto en materia económica, sí, pero un poquito más en materias legales. Fíjese que en nuestro viejo y vetusto Código Penal, que es de 1876, no solo del siglo pasado, sino antepasado, hay un delito en los delitos de funcionarios públicos que dice el 253, el empleado público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente no prestare... Un poco más lento y fuerte, porque... Ya. Que dice este artículo que estoy citando, el empleado público del orden civil o militar
que requerido por autoridad competente no prestare en el ejercicio de su ministerio la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, será penado con suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios. Es un delito cuando alguien del servicio judicial deja de cumplir sus labores en un plano legal, comete un delito. Tiene que ser requerido por la autoridad que retome el cargo. No se ha hecho. Entonces, lo doy como un ejemplo, en el sentido que está demasiado fácil subvertir de alguna manera el funcionamiento normal del país. Es demasiado gratis, es demasiado impune. Y eso creo que hay que ponerle remedio, tal como el gobierno actuó con claridad, con precisión, a mi juicio, a la hora de ponerle fin a un paro ilegal, más allá de las justificaciones, pero ilegal, que es poner en situación de riesgo de abastecimiento a millones de chilenos, en el caso de los camioneros del norte y en otros sectores del país, debiera usar la misma regla. Mire, con esto termino porque se han dicho cosas mucho más importantes que las que estoy diciendo, pero hay que dar ejemplos concretos. Hoy día, en el Mercurio, dice, es una cosa que tiene que ver con nosotros dos, porque fuimos de alguna manera autores de una glosa presupuestaria del 2015-2016. Miren lo que dice: CONADI compra tierras usurpadas y las entrega a comunidades mapuches que impulsaron las ocupaciones. Yo hasta donde sé, sigue vigente la norma de quien perturba una propiedad no tiene derecho a subsidio, o a compra, perdón, a compra. Sin embargo, hay una denuncia que hay a lo menos 2 comunidades que tuvieron que ver con usurpaciones que van a ser beneficiadas con la compra de esas tierras. De nuevo, ¿qué señal estamos dando? Tómese y le compro. Tómese y le compro. O señales que ha dado cierta jurisprudencia a la Corte Suprema. Tómese el terreno y después la autoridad ve cómo le arregla el tema con el propietario. ¿Te fijas? Yo sé que está mucho más difícil gobernar. Mucho más difícil gobernar. Y va a seguir estando difícil. Ya esa correa transportadora que eran las grandes agrupaciones sindicales, partidos políticos, ya no existe. Difícilmente podría haber en Chile partidos políticos con representación de grupos de presión cuando hay 20 y tantos partidos políticos cada vez más fragmentados. Está difícil gobernar, pero cuando uno asume los gobiernos porque ha competido democráticamente y ha ganado, tiene que asumir las cuestiones complejas de la gobernanza. Boric lo asumió con el tema del quinto retiro. Tiene que empezar a asumirlo mucho más claramente con el tema de cuidar el orden público, cuidar el Estado de Derecho. Ese es su desafío, a mi juicio. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que de verdad en esta primera vuelta sacamos varios temas muy interesantes y en los cuales a mí me gustaría que pudiéramos profundizar. Vamos a dar vuelta un poco el orden, porque eso siempre ayuda a la dinámica. Y vamos a comenzar con Carlos. Algunas de las cosas que aquí han aparecido o que ustedes han mencionado, que a mí desde la construcción de la política pública me parecen muy relevantes, es cómo se maneja, y la pregunta va para todos, voy a tratar de unir los distintos temas. ¿Cómo se maneja la división que existe hoy en los gremios? ¿Cómo se maneja quién representa a quién, con quién tiene que conversar la autoridad? ¿Y cómo es la transparencia desde los gremios? Porque en el fondo, al final del día, ¿a quién representan? ¿Cómo se financian? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo sabemos realmente con quién está conversando la autoridad? Eso como primera... ¿Y qué se podría hacer para mejorar esa conversación? De alguna manera Adriana lo decía, Jorge también lo decía, tú lo mencionaste. Y luego Jorge decía, a ver, aquí está demasiado fácil subvertir el orden público, de alguna manera como que cada uno que tiene un problema siente que tiene como comillas el derecho de utilizar cualquier herramienta. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre con los otros sectores? Porque ahora teníamos los camioneros que afectaron a la agricultura, pero podemos tener un problema que, no sé, cualquier otro gremio afecte a otros. Entonces,
¿Cómo eso se puede, cómo ves tú, Carlos, también el efecto sobre otros sectores? En este caso no sobre las pymes, sobre otros sectores. Entonces, un poco desde esa perspectiva, Carlos, ojalá en 5 minutos. Bien, la pregunta es en extremo interesante. Primero respecto de los grupos y qué pasa con las divisiones de estos gremios, con los representantes, con la transparencia interna y con el financiamiento. Vamos a tomar como ejemplos solo el tema de los transportistas, porque cuando uno cree que puede hablar del transporte, se equivoca rotundamente. Cada uno de los 4 actores que existen hoy día, uno de ellos desmembrado, que son los otros, representan realidades distintas. Por lo tanto, pensar que tienen intereses comunes es un error. Y pensar que puede haber una solución en común para todos ellos es otro error. Dijimos hace un rato atrás que cuando hablamos de los transportistas, estamos hablando de los grandes transportistas que están en Chile Transporte. Ellos tienen economías de escala, ellos tienen una estructura jurídica, financiera, de relaciones directas, que en realidad los saca a la contingencia. Los problemas de Chile Transporte los arregla en una oficina sentado con la CPC y en una oficina sentado con el gobierno. Por lo tanto, no necesita llegar a paros, no necesita hacer movilizaciones, sus temas son puntuales y son solucionados directamente. Bajando un escalón en lo grande que es la pequeña y mediana empresa, tenemos un sector más cargado a la mediana empresa, que representa la Confederación Nacional de Transporte de Carga y que además tiene una presencia regional muy significativa. Y tenemos la histórica, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, una representada por Juan Araya y la otra representada por Sergio Pérez. Es sabido que hay una sola tema en que se han unido. Es para decirle a la ministra del Trabajo que está equivocada en su proyecto de las 40 horas. Se unieron Sergio Pérez, Juan Araya y el representante de los choferes para decirle que la solución que plantea el Ministerio del Trabajo de reducir de 180 horas a 160 es mala y que ellos prefieren mantener las 180 horas, choferes y empresarios, mantener las 180 horas y sumar 5 días de vacaciones. Y es una petición que hacen al unísono en circunstancias que nunca conversan entre ellos y se pusieron de acuerdo en un tema específico contra la opinión del gobierno. ¿Y por qué lo digo? Históricos. Esto es histórico. Esto es histórico. Y el problema está en que tenemos un gobierno con una ministra del Trabajo que, teniendo primera vez unanimidad respecto de un tema, cree que la solución es otra. Entonces es rarísima esta situación, que toda la realidad le dice blanco y la ministra dice negro. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a haber un grupo de presión conformado esta vez por 2 entidades que nunca conversan entre ellas, más el presidente de los choferes de todo Chile pidiendo en el Congreso que le digan que no a la ministra del Trabajo porque en realidad tienen una realidad distinta. Lo más complejo dentro del transporte son los otros, porque dentro de los otros hay universos totalmente distintos, que son los que suscribieron el acuerdo con el gobierno, Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior, el día 28 de noviembre del año 2022. ¿Quiénes son estos otros? Son chicos que no pueden negociar directamente como Chile Transporte, que no son los históricos de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, de Juan Araya, ni la de Sergio Pérez, pero que están entrando al negocio y que saben que para ellos cada uno de estos temas es de vida o muerte. Por lo tanto, el incentivo de estos chicos de hacer presencia es muy significativo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la representatividad? La representatividad es cuando yo digo, síganme y me siguen, o como había un show antiguo en la televisión, que salía un guaripola que iba caminando y que las tropas iban por otro lado y que el guaripola seguía solo, porque nadie lo estaba siguiendo de atrás. Bueno, es difícil para las organizaciones el tema de la representatividad y es más difícil para el gobierno. Señalé el tema de la CUT. El gobierno persistentemente, este y los anteriores, sienta a negociar por el jornada de trabajo de los trabajadores privados y por el ingreso mínimo a la CUT. Y la CUT representa a los funcionarios públicos y a los grandes empresarios que no conocen el ingreso mínimo y por lo tanto hablan de lo que no conocen y lo que no tienen participación. Respecto del tema de las 40 horas, lo mismo. Conversa con la CPC y conversa con la CUT
Y el tema de las 40 horas es un problema real de las pymes, no es un problema de la gran empresa. Las grandes empresas son eficientes. Entonces, la representatividad es un problema transversal en Chile. Mientras no le pongamos ojo a quién realmente representa a los grupos de presión, vamos a estar negociando con quienes no son los que finalmente van a tomar las determinaciones. En el financiamiento, grave tema el financiamiento. Debiese haber, hablamos de que una de las 5 medidas era la transparencia absoluta. Esta prohibición de que los sindicatos no se puede saber ni siquiera cuántos integrantes tiene un sindicato. Porque si uno lo pregunta por ley de transparencia, la Inspección del Trabajo responde que tiene prohibición de informar. En el ámbito gremial, esto pasa por un departamento del Ministerio de Economía y que ahí se pierde en la estratosfera y no llega nunca la información. Tenemos que acostumbrarnos en Chile a que todo sea transparente, que el que actúa a nombre de otro lo justifique, que justifique de dónde sacó el financiamiento y que justifique si tiene democracia interna o no tiene democracia interna. A Chile le hace falta más democracia, no menos democracia. Espero haber contestado en la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Como vamos a mezclarlo a todos, ahora Jorge, un poco lo mismo. ¿Cómo nos hacemos cargo como país de esta división de grupos, de la transparencia, de saber realmente con quién estamos conversando? ¿Y cómo se tiene que hacer cargo el gobierno? El gobierno, pero más bien pensando no solo en este gobierno, sino que en los que vienen después, de lo que decías tú. ¿Cómo enfrentar esta situación de que es tan fácil hoy o tan obvio? Bueno, tengo un problema, me tomo la calle o genero un grupo, genero una presión. A mí, por lo menos, me preocupa mucho cuando se habla tanto del orden público en la Araucanía, la información que trae el Mercurio hoy respecto a, porque era algo que le pasó a la presidenta Bachelet mucho y que se logró frenar con esta glosa presupuestaria, de decir campo tomado, campo no comprado. Porque si no se produce este incentivo hacia la presión. Entonces, ¿cómo debiera el gobierno o la institucionalidad política pararse frente a estos dos temas? Gremios que se dividen, porque Carlos dice uno no representa al otro, no sabemos con quién estamos conversando y cómo nos hacemos cargo de esta situación de que cada vez que tengo un problema, genero presión. Es una pregunta grande. Muy difícil. Grande y difícil respuesta, pero déjame ensayar así alguna. A mí lo primero se me ocurre que ojalá que con la nueva y buena constitución, cuyo procedimiento parece que va en buena marcha, más allá de algunos que ya consideran que es insuficiente, pero después de la declaración del presidente de la República ayer, muy buena en el sentido que hay que honrar una palabra, pensemos que va a funcionar y que vamos a tener a comienzo o a mediados del año que se nos viene encima funcionando este consejo. Yo creo, ¿por qué lo relaciono? Porque yo creo que es una gran oportunidad para echarle una mirada a nuestro sistema político, que está con problemas. O sea, está con problemas graves, estamos con problemas de gobernabilidad, con un parlamentarismo de facto, con la rotura de ciertos acuerdos básicos y con un sistema electoral y de partidos desastroso. Yo creo que hay una buena oportunidad para crear condiciones jurídicas, constitucionales y legales de volver a tener un sistema de partidos que refleje, por cierto, las ideas de las personas, pero con ciertos límites. Que no cualquiera pueda hacer un partido cuando se le dé la gana, disolverlo, hacer otro nuevo, ¿no es cierto?, dividirse, irse cuantas veces quieres durante el procedimiento. Con este sistema no resiste, y está relacionado con esto, porque cuando ocurre esa fragmentación, hay una tendencia de esos partidos a recoger cualquier reivindicación como una reivindicación indispensable, y el gobierno se va arrinconando. Hemos tenido ya varios ejemplos, los gobiernos han ido perdiendo consistencia a la hora de decir que no a cuestiones que son excesivas. Los primeros 20 años de la democracia recuperada fueron virtuosos en esta materia, pero fue decayendo y nada indica que pueda volver a tomar una posición que requiere detrás un cierto acuerdo político que no tenga que ver con el lugar del mostrador en que estás. Soy oposición,
aplaudo cualquier petición por más despoderada que sea. Soy gobierno, tengo que morigerar la cosa o ponerme desde el punto de vista macroeconómico, pero se me complica porque detrás hay gente que está aplaudiendo lo que tenga. Nosotros tenemos que volver a hacer una política que ayude al crecimiento de este país, que ayude al desarrollo de este país, si no, no lo vamos a lograr. Y para eso, un texto constitucional bueno, sobrio, reducido, que recoja algunos problemas, no pocos que tiene la actual constitución, que tenga ciertas modernidades en cuestiones bien básicas, un Estado social de derecho, todas las cosas que se han dicho, es bien básico. Tener un acuerdo importante en eso para retomar un relato que fue virtuoso para este país. Aunque sigan insistiendo, ya no casi, pero los 30 años de miedo, de todo lo que dijeron, no son así, no son así. Hay demasiadas cosas que mejorar, pero muchas que rescatar. Y en el rescate está la posibilidad política de darle sentido a este relato, junto con la economía. Creo que ahí hay un punto, como queda poco tiempo me quedo ahí, hay varios más, pero ese se me ocurre que es bien importante. Muchas gracias, Jorge. Un poco en la misma línea, Adriana, tú decías algo que es muy real. Tú decías los conflictos hay que pararlos a nivel de ministro, quizá incluso a nivel de subsecretario, y eso no está ocurriendo en el minuto, salta muy rápido a la moneda y al Ministerio de Hacienda. Tenemos esta división de grupos, y es fácil, como decía Jorge, subvertir el orden público. ¿Cómo crees tú que nos debiéramos hacer cargo como país de esta situación? Mira, yo creo que me parece bien lo que tú planteas y lo que se ha planteado en términos de un debate sobre la gobernanza, porque creo que si no tenés que mirar cada gobierno con su propio contexto y podríamos pasarnos días diciendo si este es peor o mejor o resiste mejor las presiones de lo que resistió el gobierno del presidente Piñera o volver a idealizar la vez que el presidente Lagos paró a los micreros en la Plaza Italia como el gran golpe de autoridad. Pero así como se paró eso, hubo también temas en el carbón. O sea, cada gobierno tiene sus demandas, etcétera, y el tema es más bien cómo el sistema político y el sistema institucional procesan estos problemas. Más que la capacidad individual que pueda tener el presidente Boric hoy de parar esto o lo otro. Porque lo que yo veo, y que también se puede analizar, por cierto, hay gobiernos que pueden tener más legitimidad, si tú tienes más apoyo ciudadano, tienes más legitimidad para parar la presión de un sector que otro. Pero creo que el tema de fondo que nos convoca, yo creo que es cómo se expresa, por un lado, este mundo gremial, este mundo móvil, que ya ni siquiera es solo gremios, porque los gremios tienen una estructura más permanente y los gobiernos tienen que enfrentarse con gremios, pero también con mucho movimiento social, que puede ser fuerte en un momento determinado. Bueno, octubre fue muy fuerte, casi se trajo al suelo a un gobierno, al país entero, o tiene también grupos de interés dentro de cada uno de los gremios. Lo que ha expresado Carlos, yo en parte concuerdo con él, pero en parte estoy bien en desacuerdo con lo que ha planteado Carlos, con esto en términos de que tú haces un análisis muy blanco-negro, o sea, pusiste en un solo grupo, todos los estudiantes son todos unos pingüinos. No es así. El movimiento pingüino, que fue la de los secundarios, cumplió una función, se paró, levantó temas, también lo levantaron el 11, otros personas. Y eso es parte de la democracia también, en la medida en que no te paraliza ni el país, ni te transforma, ni nada. Distinto es la violencia que hemos visto en liceos emblemáticos, la violencia que podemos ver en la calle por parte de algunos estudiantes, que ya está mucho más ligado a grupos anarcos, o sea, que entran en la cosa más delincuencial, a estudiantes de cara destapada con sus uniformes que marchan porque quieren una mejor educación. Eso es parte de las luchas sociales democráticas. Lo que yo quiero entender de lo que tú señalas es más bien
exacerbación en que ya hay una cosa muy anarquista, muy anarca. Y creo que eso lo vimos, y quiero poner un solo problema cuando tú en un sector vas a levantar una ley, por ejemplo, y me voy a referir a un ejemplo bien concreto, cuando trabajamos Rentas 2, cuando yo estaba en la Subdere hace tiempo atrás, no era lo mismo conversar con los municipios que conversar con las asociaciones de funcionarios municipales. Tú tienes en un mismo sector dos intereses absolutamente opuestos, ni siquiera complementarios. ¿Ah? Y evidentemente tienes que hablar con los dos sectores. No es que puedas decir, mira, yo ya hablé con los municipios, que hablé con los alcaldes. Sí, pero quien implemente, quien te puede parar la municipalidad son los funcionarios. Entonces, perdona que vuelva a este tema de la necesidad, porque lo que nosotros vemos como movimiento y la capacidad de parar el país o de hacerse notar, etcétera, es de un porcentaje de todo lo que son las luchas gremiales. El grueso se ataja en los ministerios sectoriales. O sea, no me cabe la menor duda. ¿Por qué estamos? Y ahí también se ven las fortalezas o debilidades de los ministerios sectoriales o la agudeza del problema que afecta a un determinado sector que lo hace traspasar la frontera de un ministerio para llevarlo a la moneda, al Congreso, a la calle y a paralizar el país. Entonces, esa escalada yo creo que es muy importante tenerla en consideración, y si yo fuera presidente de la República, si yo presidenta de la República, yo le preguntaría a mis ministros cómo está la situación en su sector, dónde están los peligros, dónde están los problemas más agudos y qué estamos haciendo para resolverlos antes de que esos problemas exploten. Nunca va a ser igual la solución a un gremio que a otro. O sea, puede haber un mecanismo de que yo no voy a soportar que nadie paralice el país y voy a aplicar la ley de seguridad interior del Estado cada vez que alguien corte las carreteras por el motivo que se sea, etcétera, porque ahí hay un bien superior. Pero claramente la fuerza de los gremios, lo decía el propio Carlos, son distintas, son distintas. No te paraliza igual el país la asociación no sé, de empresarios del calzado, por poner un ejemplo, que lo que te lo puede paralizar una confederación o esto. Estamos hablando de mundos diferentes y de pesos diferentes, pero creo que es muy importante. Creo que el país ha ganado en transparencia. O sea, esta cosa de que las cosas no son transparentes no es verdad. Hay accountability de cada ministerio. Hay traspaso de un ministro al que viene hasta el último detalle. Hay una revisión de Contraloría hasta el último peso. Entonces, yo no desvalorizaría, metería en un mismo saco un conjunto de prácticas institucionales que el país tiene, que ha logrado con mucho esfuerzo y que relativamente funcionan bien, para poder concentrarnos en aquellas en que no funcionan bien. O sea, aquellas en las que realmente todavía hay problemas. Pero creo que en términos institucionales, yo comparto con Jorge Burgos, la política tiene un papel muy importante en una democracia, muy importante, si no vamos al populismo puro y simple, y creo que la última reforma que se hizo respecto a la forma de elegir y los partidos y su validez nos tiene en un zapato chino, de miles de grupos y grupúsculos, y me divido, me subdivido, y soy con los que son iguales a mí, me siento a conversar. La gracia de los partidos es que tiene un arco amplio, en que cada partido tiene su derecha y su izquierda, por decirlo de alguna manera, o más cercano a ciertos segmentos de la población y no a otros, etc. Los partidos funcionan y operan, y si los partidos están mal, van a operar mal, van a operar pésimo, y por lo tanto yo te digo, los desórdenes que hemos visto en el propio Parlamento respecto a coaliciones de gobierno que respaldan o no respaldan determinadas políticas, también tiene que ver con esto. Si algo debiéramos realmente reformar es nuestro sistema electoral, que creo que lo que se hizo mal, y nos tiene en grupúsculos, grupitos, grupititos, amiguitos, amigotes, y no nos tiene en partidos políticos como Dios manda, si alguna vez mandó Dios sobre los partidos políticos. Gracias, Adriana. Estamos ya, en realidad en estricto rigor nos quedan 4 minutos. No sé si hay alguien que quisiera todavía hacer un comentario final
Antes de que cerremos, creo que algunas de las conclusiones que tenemos acá es el cambio del sistema electoral, el cambio a cómo funciona el sistema político, y por otra parte también yo veo la problemática por el otro lado también, que es lo que ocurre con la accountability también de los grupos de presión o de los grupos de los gremios, digamos. Aquí hay países que esto lo tienen sumamente regulado. Nosotros no tenemos ninguna, o muy poco, en realidad no tenemos regulación al respecto. En pocas cosas tenemos regulación al respecto. Entonces, tenemos, creo yo, acá un desafío desde la política pública también de cómo hacerse cargo. Yo creo que lo que dice Adriana respecto al sistema electoral, creo que ahí se hizo un cambio fácil, pero finalmente nefasto para nuestro sistema político. No ¿Te sé puedo si es agregar una que cosita, Ana? eso, Cortita. algún comentario final muy corto para despedirnos y poder ser responsables con el tiempo. Comenzamos con Jorge. No, el mío muy breve y a propósito de una cosa que señaló en su primera intervención Mario en la, ¿cómo se llama? El PPT. Y también mencionó en alguna intervención la Adriana. Eh, Entre las cosas que hay que cambiar en nuestro país urgentemente, yo no sé si eso es sede constitucional, puede ser en parte o legal, es que debemos asumir de frentón que el servicio público puede negociar colectivamente y puede tener una huelga. ¿Ah? Estamos haciéndonos trampa en varias cosas, pero en esta también en solitario, porque no los llaman huelga, no sé si significa, los llaman paros, ¿ah? Paros, que son también ilegales y que nunca tienen ninguna sanción. Mira, aquí hay un ministro de Economía, de Hacienda que dirige esta reunión, pero no conozco ningún ministerio de Hacienda que haya logrado sancionar rebajando aún un poco los sueldos de servicios que han estado más de 2 meses en paro. No se conoce en la historia de los últimos 30 años una cosa así. A lo mejor hay un ejemplo por ahí, pero después de haberse negociado que no corría la sanción. Entonces, están en el mejor de los mundos porque hacen paros y son inamovibles. Entonces, ese es el mejor de los mundos. No hay norma en el estatuto que permita restringir la inamovilidad y pueden hacer paro. Tenemos que sincerar eso, y Mario lo decía con razón, no puede ser que los servicios monopólicos importantes, con cosas buenas, impuestos internos en un sentido de tener buenas cosas, a media máquina aún terminada la pandemia. Entonces hay una serie de cuestiones en el aparato. Mira, la modernización, a propósito de lo que estamos hablando, está paralizada hará 10, 15 años del Estado. Ahí hay un pendiente gigante que le corresponde al gobierno de turno. Me carga la palabra de turno porque parece una farmacia, ¿no? El gobierno elegido le corresponde empujar. ¿Ah? Muchas gracias, Jorge. Adriana. Una cosa muy cortita, media lateral, pero yo quisiera dejarla planteada ante Clapes UC, propiamente tal. Yo creo que estamos viviendo explícita y soterradamente un gran terremoto en el tema educativo. Estamos con un problema serio. Entonces el tema no son solo los 50.000 jóvenes que salieron del sistema, que es muy impactante. Todos los años salían 20.000, 25.000, más o menos lo que se va, parte de eso vuelve, es bueno saberlo, vuelve cuando entra a trabajar y le piden el cuarto medio, la gente vuelve al sistema de adultos y saca el 2x1, alguna cosa tiene. Más me preocupa a mí es la inasistencia, porque los padres no están llevando a los niños entre primero, para qué decir en jardín infantil, pero primero y segundo básico. Ahí tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Hay que medirlo como país y yo le pediría a Clape que pudiera realmente hacerle seguimiento a este esfuerzo. Se suman 4 problemas y los enumero nomás. Salud mental, después de la pandemia, problemas severos de salud mental. Hay un tema de ausentismo escolar grave y hay el tema de de aprendizajes, niños que están llegando a cuarto básico, y no estoy hablando de los problemas de aprendizaje que hemos tenido de alguna manera siempre, con su diferencia entre los colegios particulares pagados y los municipales. No, aquí hay niños que no están aprendiendo nada y niños que en la pandemia no aprendieron nada, nada. Y parte por qué no quieren ir al colegio es por quedar en evidencia de que no saben nada.
O sea, estuvieron, sí, estuvieron mirando una pantalla, pero no hubo un aprendizaje. Creo que este tema es como una especie de tsunami que se nos apareció, no era el tema principal de este gobierno, no tenía por qué serlo, tiene otras reformas prioritarias, se hizo un esfuerzo enorme en el gobierno de la presidenta Bachelet de modificación institucional para poder mejorar la calidad. Los profesores sí se evalúan, este año no se quisieron evaluar y el pretexto es la pandemia, pero sí todos los profesores se evalúan en Chile, lo que llama la atención al resto de los países de América Latina. Ahora, que se tienen que evaluar el próximo año, sí, se tienen que evaluar el 2023, ya pasó la pandemia. Entonces ya no usemos la pandemia como el pretexto para más cosas, pero los profesores se evalúan 2 veces. Uno en la evaluación normal que tenían y además para entrar a la carrera docente. Entonces, no está ahí nuestro problema principal. Puede mejorarse, todo puede mejorarse. Nuestro problema es que tenemos desafíos del siglo XXI, estamos en el metaverso, en la nanotecnología, etcétera, cosas que hay niños y jóvenes que ven, y por otro lado tenemos niños que nos juntan las letras, así de brutal. Entonces el llamado a los padres de familia a mandar los niños al colegio es como en el año 20 y tanto, cuando era obligatorio y los iban a buscar con carabineros. A ese nivel estamos llegando. Muchas gracias, Adriana. Un tremendo desafío, lo comparto 100% contigo. Creo que este es el gran tema, el terremoto tremendo cuyas consecuencias las vamos a ver en muchos años más y que es muy silencioso, desgraciadamente. No sé, Carlos, si es que tú quieres decir las palabras al final. 30 segundos solamente para decir que lo que nos falta es más pacto social. Nos falta querernos un poco más y eso supone consistencia. Y el problema que tenemos es que no estamos siendo consistentes al tratar los temas. Yo me quiero quedar con las palabras de Jorge Burgos en el sentido de que no puede ser gratis incumplir el Estado de Derecho. Se llame blanco o se llame negro. Si nosotros, como dentro de nuestro pacto social, nos acostumbramos el que haga lo indebido, cualquiera sea lo pague, yo creo que es un buen comienzo para salir del problema en que estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, completamente de acuerdo. Quiero agradecerles a todos, creo que ha sido una conversación muy, muy interesante de un tema que se pone poco sobre la mesa para poder discutirlo desde un punto de vista académico y también desde la práctica, así que agradecerle a Luis, agradecerle a Adriana, a Jorge, a Carlos por acompañarnos en el día de hoy. A mí me pasa que me anoto acá en mi cuadernito y se me ocurren un montón de ideas de políticas públicas que uno pudiera impulsar en este tema, pero creo que Carlos y Jorge, Adriana tienen razón. Acá lo que primero tenemos que hacer es cumplir el orden público y luego ver cómo logramos de que nuestro país en las discusiones no esté tan fragmentado. Así que gracias por acompañarnos. Nosotros desde CLAPES vamos a seguir trabajando en este tema porque nos parece tremendamente relevante para nuestra situación actual como país, pero también para la situación futura. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena semana y sobre todo unas hermosas fiestas de fin de año. Un abrazo grande y una tremenda alegría de verlos a todos. Que estén muy bien, también todos los que nos escucharon, nos siguieron hoy en la mañana. Muchas gracias por acompañar a CLAPES en estos distintos seminarios y que tengan un hermoso fin de año y que el próximo año sea un tremendo, gran año para Chile y para todos los desafíos que tenemos en conjunto. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días. Gracias. Que estén bien. Chao. Un abrazo a Muchas todos. gracias.